En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien? Está bien. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, podemos empezar. Como eu não hablo espanhol, vamos ter tradução. Bueno, yo no hablo español, vamos tener traducción. Eu sou Ricardo, Soy sou Ricardo, brasileiro soy brasileño e cheguei na fazenda em 1970, 1997. y llegué a la fazenda en 1997. Fez agora em maio 27 anos. Cumplo ahorita en mayo 27 años. E até agora ainda estou no processo de recuperação. Y hasta la fecha todavía estoy en el proceso de recuperación. Então não se preocupe com o tempo, porque às vezes a gente fica preso ao tempo, né? Entonces, no se preocupen con el tiempo, porque por veces nos quedamos atrapados en el tiempo. E eu estou tranquilo com 27 anos de fazenda. Y estoy muy tranquilo con 27 años de fazenda. Pois então, é uma alegria poder estar com vocês esse tempo agora. Entonces, para mí es una alegría estar con ustedes en este tiempo ahora. Assim que eu puder, vou morar numa fazenda de língua espanhola para aprender a falar espanhol. En cuanto tengo la oportunidad, quería mucho ir a una fazenda de lengua española para aprender el idioma español. Bueno, hoje me pediram para falar sobre a unidade. Bueno, hoy me pidieron para hablar, para comentar sobre la unidad. E nós nascemos com um carisma que também veio da unidade, o carisma da unidade. Nos nacimos también por medio del carisma de la unidad. Do carisma franciscano e do carisma católico. Nacimos del carisma franciscano y del carisma de la unidad. Então, na nossa história, vocês sempre vão ver sempre duas pessoas, né? Dois ou mais, né? Os fundadores são dois, a presidência 2-2. Na vossa história na fazenda, geralmente são dois coordenadores. Entonces, durante todo el tiempo percibimos que, por ejemplo, tenemos dos carismas fundadores de nuestro carisma. Después, en el carisma de la esperanza, tenemos siempre dos y dos. Dos fundadores de la parte masculina, dos de la parte femenina. La presidencia son dos y dos. Y después, en las casas donde nosotros estamos viviendo este proceso de rehabilitación, también son dos encargados, dos coordenadores, etc. Isso é bem simples da gente entender, porque é uma promessa do próprio Cristo. Esto es algo muy sencillo de comprender porque es una promesa de Jesucristo. Ele diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Él nos dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Então, quer dizer, se para gerar essa presença de Jesus em nós, a gente precisa de pelo menos duas pessoas. Entonces comprendemos, para generar la presencia de Jesús entre nosotros, necesitamos al menos dos personas. Olha, hoje eu estava lendo esse livro de Chiara Lubick,
que fala justamente sobre a unidade. Entonces, hoy estaba leyendo este libro de Chiara Lubbock que trata justamente del tema de la unidad. Ela fala umas coisas assim muito interessantes, porque foi bem no início esse entendimento da unidade. Ella nos habla de cosas muy interesantes porque fue bien al inicio de este movimiento de los focolares que la última parte no comprendí, que Que nasceu o movimento da unidade. entonces y comprendemos desde el inicio cuando que nació este carisma de la unidad. É. Eu vou ler um trechinho assim para entender melhor. Voy a leer un párrafo para comprender mejor. O que marcou o início do carisma da unidade foi a leitura de todo o capítulo 17 de João. Lo que estableció el inicio del carisma de la unidad fue la lectura de todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Feita em uma data desconhecida num ambiente escuro. Entonces fue una fecha desconocida en un ambiente muy oscuro. Talvez o porão de uma casa, Tal vez el sótano de una casa. foi isso que envolveu Chiara Lubbock no ritmo do amor trinitário. Fue esto que movió Chiara Lubbock en el ritmo del amor trinitario. E aí ela fala, no texto ele segue falando justamente aquilo que o relato de São João, né? Porque o que aconteceu? Entonces, É, ella en este libro describe que leyó y después adelante vamos a entender mejor lo que está escrito ahí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. porque é nesse capítulo que Jesus ele fala que ele vai para junto do Pai, mas que ele deixa, né, o Espírito Santo. Entonces, es justamente en este capítulo que Jesús eh, comenta con sus discípulos que, que se va al Padre, pero que enviará al Espíritu Santo. É, Jesus ele pede para que a nossa unidade ela seja perfeita, da Jesús, mesma medida que foi a unidade dele com o Pai. entonces Jesús nos pide, en este capítulo 17, nos pide que nuestra unidad sea perfecta, perfecta, de la misma manera como es perfecta la unidad que Él vive entre su papá, su papá, su padre y Él en el cielo. É interessante assim, porque na vida trinitária a gente vê as três figuras da Santíssima Trindade se perdendo uma na outra. Es interesante cuando meditamos la Santísima Trinidad y percebemos de que las personas de la Santísima Trinidad, ellas se pierden una en la otra. E a gente percebe também que Jesus ele fala, né, que é, ele diz, ele nos dá um mandamento novo, né? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Y otra cosa interesante que Jesús nos deja es su mandamiento nuevo, o sea, amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Porque, como diz aquela palavra, né, somos mentirosos, dizendo que amamos a Deus e não amamos o próximo. Y nos hace recordar de otra palabra que dice, somos mentirosos si decimos que amamos a Dios
y no amamos nuestro prójimo. Na vida trinitária, tem esse um se perder no outro. En la vida trinitaria existe este tema de perderse uno en el otro. Na nossa vida, no dia a dia, ela não deve ser diferente. En nuestra vida cotidiana también no debe ser diferente. Porque se a gente está em unidade, duas pessoas, e às vezes a gente não se perde um pouco na ideia do outro, as coisas não vão andar. Porque si queremos vivir la unidad y no estamos dispuestos a perder nuestra idea y acoger la idea del otro, las cosas no van a caminar. Quando a gente vai num casamento, o padre também justamente fala sobre isso. Cuando participamos de una ceremonia de boda, un casamiento, el sacerdote que está ahí en la celebración también dijo lo mismo. Porque se cada um não morre de suas ideias e acha que é o dono da relação, o casamento não dá certo. Porque si uno se cree dueño de la razón, que no es capaz de morir de las propias ideas para aceptar el otro, que tiene ideas diferentes, el matrimonio no va a lograr éxito. Chiara, ela fala muito no livro, esse livro sobre o diálogo interreligioso. Kiar también trata en este libro que les señalé ahorita, ella trata de otro tema interesante, el diálogo interreligioso. Porque o movimento, só falar, o movimento da unidade, ele nasce também e tem pessoas de outras religiões. Porque justamente el carisma de la unidad, el movimiento de los focolares, nace para esta vida de la unidad y que hay mucha gente que participan de este carisma de la unidad y que pertenecen a otras religiones. A própria Chiara Lubick, ela fez uma vez ela foi numa mesquita falar para os muçulmanos em Nova York. Una vez le tocó a Chiara Lubick ir a la mezquita de los musulmanes en Nueva York a hablar para los musulmanes. E uma mulher entrar numa mesquita é algo quase que impossível. Y esto de una mujer entrar a una mezquita es algo casi imposible de suceder. Com certeza foi a questão do diálogo interreligioso que levou ela a ir falar para os muçulmanos. Seguro que fue por medio del diálogo interreligioso que llevó Chiara Lubick a hablar para los hermanos musulmanes. Há pouco tempo atrás, o Papa Francisco também falou na hora do antes sobre a unidade na diversidade, digamos. También el Papa Francisco comentó de este tema en un Ángelus, en la oración del Ángelus, de este tema de la unidad. Ele fala muito da gente ver a unidade nas indiferenças. Él habla de la unidad en la diversidad y la necesidad de vivir la unidad en las diferencias. E aí eu acho que fala muito para nós isso, as diferenças. Y creo que esto nos habla muy fuerte para nosotros, el tema de las diferencias. Porque nós chegamos à fazenda, somos pessoas totalmente distintas, não nos conhecíamos. Y porque nosotros cuando llegamos a la fazenda, todos nosotros somos diferentes, distintos y no nos conocíamos. E a gente chega com um único objetivo, buscar a recuperação. Y llegamos con un solo objetivo, buscar la recuperación. E aí a gente entende que a gente deve passar por um processo de
transformação. De ahí comprendemos que necesitamos pasar por un proceso de transformación, Transformar o nosso homem velho em um homem novo. transformar, cambiar nuestro hombre viejo al hombre nuevo. E isso é difícil porque quando nós chegamos, a gente se esbarra nas nossas diferenças. Pero esto es un poco difícil porque cuando llegamos, ¿cómo voy a decir? Nos Nossas maiores dificuldades. sí, no, somos, esta As palabra, maiores dificuldades são as nossas diferenças. encontramos, las mayores dificultades que encontramos son nuestras propias diferencias. E às vezes parece que nós chegamos para recuperar o outro, recuperar a pessoa que está conosco. Y por veces pensamos que llegamos para recuperar al otro en sus dificultades y no a nosotros. Porque nós encontramos tanto defeito no outro que às vezes é difícil da gente ver as qualidades que essa pessoa tem. Porque cuando vemos al otro, vemos y mucho más los defectos que las cualidades. Y por eso que a nosotros nos cuesta mirar, percibir las cualidades. Para a gente viver a unidade, a gente tem que fazer um exercício muito grande na convivência do dia a dia. Entonces, para lograrmos vivir la unidad, hay que hacer un esfuerzo grande, un ejercicio grande de, eh, de la convivencia, esforzarse en vivir la convivencia, en ejercitar la convivencia día após día. Porque para a gente termos uma casa onde tem essa presença de Jesus em nós, para que possamos viver essa unidade, Entonces, para tenemos una casa donde haya a la presencia de Jesús entre nosotros, para que podamos vivir la unidad, a gente tem que sempre fazer um exercício muito grande de aceitar o nosso irmão da forma como ele é. nosotros debemos nos ejercitar, nos esforzar en aceptar al hermano de la forma, de la manera como él se nos presenta, de la forma como él es. E se eu sou alguém que hoje vou ajudar a coordenar a casa, Entonces, si soy hoy alguien invitado a apoyar, a coordinar una casa, eu devo ser essa pessoa que junto com o meu companheiro vou gerar essa unidade em todo. entonces yo debo ser alguien que junto con mi compañero que debo generar esta unidad. Eu acredito que é um processo também que nos ajuda na nossa própria recuperação. Yo creo que esto nos ayuda también, es un proceso que nos ayuda a nuestra propia recuperación. Porque eu devo ser essa pessoa que vai mediar os conflitos entre as duas partes. Porque yo seré esta persona que irá a mediar el conflicto entre las dos partes. Isso acontece muito nas guerras, né? Sempre tem um mediador. Esto sucede mucho con las guerras, siempre hay alguien que es el mediador. Então, nós devemos ser essas pessoas que procuramos administrar conflitos. Entonces, debemos ser estas personas que deben saber administrar los conflictos. A vida na unidade, ela nos ajuda a fazer esse papel de gerenciar os conflitos. La vida de unidad, la vida de unidad nos ayuda a ser personas que sepan gerir estos conflitos. Aqui no Brasil, nós temos uma realidade que começou com a fazenda,
que eu acredito que seja uma das poucas hoje na igreja. Aquí en Brasil, en la Fazenda, empezamos una realidad que creo que es una de las pocas que existen en la iglesia. Porque alguns anos atrás se ganhou um terreno muito valorizado numa cidade aqui do Nordeste. Entonces, hace algunos años atrás que se nos donó un terreno que tenía mucho valor en una ciudad de la región noreste. E foi doado nesse tempo para a Fazenda da Esperança. Naquele entonces, este terreno fue donado para la Fazenda da Esperança. Mas o fundador, o nosso fundador, o Frei Hans, ele pensou que não era uma coisa só para a fazenda. Pero nuestro fundador pensó, perdón, y dijo que no debería ser algo solamente para la Fazenda. Então se criou um condomínio espiritual. Entonces se creó un condominio. ¿Ustedes comprenden esta palabra condominio? Sí, un condominio espiritual. E lá deve viver hoje 26 comunidades. Y actualmente allá en este condominio espiritual deben vivir allá unas 26 comunidades, Cada um com o seu trabalho distinto. cada comunidad con su trabajo distinto. Eu digo que é uma experiência única da igreja, porque é a junção de muitos carismas num só lugar fazendo o seu trabalho. Yo digo que es una experiencia única en la iglesia, porque ahí se juntaron, se unieron muchos carismas. La última parte no comprendí. Para viver essa unidade dos carismas. Gracias. Entonces, se juntaron muchos carismas, 26 carismas diferentes, para vivir concretamente la unidad, esta unidad. Então, lá tem a Fazenda da Esperança, mas tem outras pessoas que trabalham com meninos de rua, com pessoas com portadores de HIV. Entonces, allá, además de la Fazenda Esperanza, tenemos comunidades, por ejemplo, que acompañan niños de la calle, personas con SIDA. VIH, SIDA. Uhum. E essa unção de trabalhos, né, de evangelização faz ser uma experiência muito bonita. Y este trabajo en conjunto, cada quien con su carisma, es algo que es una experiencia muy bonita. E o condomínio se chama Céu. Y el condominio se llama CEU, CEU, CEU. É, a vida na Fazenda da Esperança, a gente sempre procurou viver a unidade com outros carismas. Na vida de la fazenda, nosotros siempre procuramos vivir la unidad con otros carismas. E pedir também que as pessoas nos ajudem. Y también pedir que las personas nos apoyen. Quando nós fomos começar a fazenda no continente africano, a primeira fazenda, Cuando fuimos al continente africano para empezar la primera fazenda allá, era uma antiga missão franciscana. era una antigua misión franciscana. Lá tinha escola, Había, colégio, había escuelas, colégio, sí, colegios, hospital hospital e muita terra. y mucha tierra.
terra boa, com água. tierra buena, con agua. A primeira coisa que a gente surgiu no nosso coração La primera cosa que surgió en nuestro corazón é que esse serviço eles deveriam continuar. es que este servicio debería ser llevado adelante. Mas o específico da fazenda que a gente foi fazer lá era pensando na recuperação. Pero el objetivo de la Fazenda, nosotros pensamos que era trabajar en la recuperación. Mas aí a gente via a necessidade das crianças estudarem, Pero miramos la necesidad de los niños de necesitar de estudiar. o próprio hospital que existia na missão, ele atendia muito as comunidades carentes. El propio hospital que existía en la misión atendía a muchas comunidades carentes. Existia um internato de jovens para estudar na missão. Había un internato para jóvenes en esta misión, para jóvenes que querían estudiar. E aí a gente percebeu da necessidade justamente de não fechar esse serviço. Entonces, de ahí percibimos la necesidad de no cerrar con este centro. Então, o que que a gente fez? Fizemos parcerias. Entonces, lo que hicimos? Hicimos convenios. Aqui próximo onde nós moramos, aqui em Guaratinguetá, tem umas irmãs que tinham um hospital. A gente convidou elas para assumirem o hospital lá e elas aceitaram. Aquí cerca donde vivimos, en Guaratinguetá, São Paulo, Brasil, hay una comunidad religiosa, unas monjas, que trabajan con hospital y nosotros ofrecemos a ellas y aceptaron de seguir adelante con el hospital allá en el continente africano. Conseguimos uma comunidade que trabalhava com a educação para assumir a escola. Logramos el apoyo de una comunidad para asumir la escuela. Conseguimos outra comunidade que assumiu os internatos. Logramos también tener el apoyo de una otra comunidad que asumió el internato. Na época, os padres que nos ajudaram foram os padres guadalupanos aí da cidade do México também, que moraram conosco. En aquel entonces también logramos tener el apoyo de los sacerdotes guadalupanos de ahí de México que nos apoyaron. E foi assim, nós assumimos a parte da recuperação, como fazer esperança. Y nosotros nos tocó asumir la parte de la recuperación como la hacemos en la Fazenda de Esperanza. Viver o carisma na unidade gerou muita vida naquela missão franciscana. Entonces, esto de vivir esta experiencia del carisma generó la unidad en esta antigua misión franciscana. Todos os serviços funcionam com o dom de cada um. Todos los servicios siguen funcionando con el aporte, el don de cada uno, de cada una de estas comunidades con sus carismas diferentes. Se vocês percebem na fazenda, no dia a dia, quantos dons diferentes a gente percebe entre vocês. En el día a día, en la Fazenda, que percibimos, cuántos dones que cada uno de ustedes tienen. E se a gente aproveita esses dons, a própria fazenda ela é muito bem cuidada, né? Y si aprovechamos bien estos dones de cada quien, de cada uno de ustedes, la Fazenda sigue siendo bien cuidada.
Eu acredito sempre que quando a gente acompanha pessoas na recuperação, a gente sempre tem que valorizar o que cada um sabe fazer. Então, quando estamos acompanhando personas en la recuperación, debemos estar atentos y valorar el don que cada uno tiene. Porque quando nós geramos um ambiente com harmonia na nossa gestão, as pessoas são felizes. Entonces, cuando tenemos, não gravei a palavra que você falou da harmonia. Quando a gente gera harmonia no ambiente, Entonces, cuando generamos armonía en el ambiente donde estamos, as pessoas geralmente são felizes, as personas, em lo general, são felizes. porque nós temos a presença de Jesus no meio e isso estamos vivendo a unidade. Porque tenemos la presencia de Jesús entre nosotros y de ahí generamos la unidad. Também podemos perceber que muitas vezes a gente experimenta um ambiente confuso, Por muchas veces percebemos que experimentamos, por veces, un ambiente de confusión, desubicado. quando a gente perceber que a gente está vivendo um ambiente de confusão, é porque realmente está faltando a unidade. Cuando nos damos cuenta que vivimos en un ambiente donde hay una confusión, debemos buscar vivir la unidad. E devemos começar a partir de nós, que somos responsáveis, que estamos cuidando, que estamos à frente. Y nosotros debemos ser los primeros a construir la unidad, vivir la unidad, nosotros que somos encargados, que estamos al frente del grupo. Porque nós devemos ser aqueles que geramos a unidade. Porque nosotros somos los que debemos, aquellos que debemos generar la unidad. Por isso que eu acho importante quando a gente vê esse texto de São Paulo, né? Vocês podem depois ler o capítulo 17, que ele vai falar muito bem sobre isso, né? De gerar, de ser essa pessoa que gera a presença, né, de Jesus aonde nós estivermos. Por eso es importante leer otra vez después este capítulo 17, que habla de este tema, que debemos generar, tener la presencia de Jesús entre nosotros y generar la unidad. Porque eu diria assim, cada um de nós somos protagonistas para ter a unidade. Porque digo que cada uno de nosotros somos protagonistas para tener la unidad entre nosotros. A gente cruza sobre nós tantas vezes a Santíssima Trindade. Nós devemos fazer parte também disso. Porque por tantas veces nosotros nos persignamos, hacemos la señal de la cruz, pero no es suficiente esto. Debemos también entrar en a ser parte de esta vida de unidad. E nós devemos sempre, como coordenadores, pessoas que estamos ajudando os nossos irmãos na recuperação, Porque nosotros como coordinadores que estamos ayudando a los otros hermanos en la recuperación, devemos ser essas pessoas que realmente ajudam a gerenciar, a resolver os conflitos para, como se diz, para Jesus voltar à nossa presença, estar no meio de nós. entonces nosotros como coordinadores debemos hacer lo posible para gerir los conflictos, mediar los conflictos, para generar otra vez la presencia de Jesús entre nosotros. Por isso que é importante, quando a gente está coordenando, a gente ter muito diálogo um com o outro. Por eso que es importante, mientras estamos coordinando, tener mucho diálogo. Porque esse diálogo, quando a gente se entende, nós realmente caminhamos junto com o grupo.
Porque quando temos de diálogo, nós outros nos compreendemos e caminhamos juntos como grupo. A falta de diálogo realmente leva à falta de unidade. A la falta de diálogo lleva, de hecho, a la falta de unidad. Então, é importante sempre a gente estar aberto para dialogar. Entonces, es necesario, importante, estarmos disponibles, abiertos al diálogo. E a gente não deve nunca, assim, ter medo também dos conflitos. Os conflitos sempre vão existir. No debemos tener miedo de los conflictos, porque, de hecho, los conflictos siempre van a existir. As crises, elas sempre vão acontecer. Las crisis siempre van a suceder. E é nessas oportunidades, conflitos, crises, que surgem realmente as mudanças. Porque justamente son en los conflictos, las crisis, en esas realidades que siempre van a surgir los cambios. Porque aí é o momento da gente buscar o diálogo para ajudar, às vezes, as partes a resolver esses conflitos. Entonces, cuando hayan conflictos, debemos buscar el diálogo, debe existir el diálogo para solucionar los conflictos, las crisis. Depois, olha, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que gerar a unidade, eu tenho que também ser essa pessoa que tem um relacionamento com Deus. Y otra cosa importante, si quiero ser esta persona que genera la unidad a través del diálogo, también debo ser una persona que tiene un relacionamiento con Dios. A oração, ela sempre nos leva a esse relacionamento com Deus. La oración siempre nos lleva a tener este relacionamiento con Dios. Porque se a Trindade, elas estão sempre unidas entre elas, nós também devemos estar unidos à Trindade. Porque si las personas de la Santísima Trinidad están unidas entre ellas, nosotros también debemos estar unidos entre nosotros. E na oração, quando a gente reza, a gente tem esse relacionamento com Deus, Entonces, cuando estamos en la oración, cuando tenemos este relacionamiento con Dios, a gente tem muito mais clareza para resolver os conflitos. tenemos mucho más claridad para solucionar los conflictos. Então, eu sempre digo, olha, busque esse relacionamento com Deus para realmente vocês conseguirem, assim, ter clareza do que precisa ser feito. Entonces, siempre comento a todos, busquen este relacionamiento con Dios para tener claridad para solucionar los conflictos. Então, gente, eu sinto assim que vocês agora, provavelmente, muitos vão fazer a experiência de ajudar outras pessoas. A gente sempre fala de 3 fases na fazenda, na recuperação. Entonces, creo que ustedes también van a pasar por esta experiencia de ser coordinadores y sepan que en la Facenda tenemos 3 etapas de la recuperación. Nós somos acolhidos, Nos somos acogidos, recibidos. nós começamos a andar com as nossas próprias pernas, porque aprendemos o que devemos fazer. Después aprendemos a caminar con nuestras propias piernas porque ya sabemos lo que debemos hacer. E a última etapa, eu diria que é uma etapa muito importante, porque eu vou ajudar a cuidar de outras pessoas. Y la tercera y última etapa, que es muy importante, voy a seguir, eh, voy a apoyar en la recuperación de otras personas. A gente, o que se fala sempre do dependente é que quando eu sou adicto, né, eu concentro tudo em mim mesmo. Algo que se comenta mucho de los adictos es que cuando soy adicto, dependiente, yo pienso mucho en mí mismo. Tudo é em torno de mim. Todo está, debe ser estar en torno a mí.
Então, esse processo de cuidar do outro é o processo onde eu vou sair de mim mesmo para cuidar de uma outra pessoa. Entonces, salir de mí mismo para cuidar del otro es un proceso justamente de salir de mí y estar dispuesto a cuidar de otros. Por isso que eu penso que o final de caminhada ele é muito importante dessa forma, porque eu vou mudar o foco. Não é mais eu, mas é o meu irmão. Entonces, el final de una caminata, digo a ustedes que es muy importante porque al final voy a cambiar de foco. Voy ahorita enfocarme en el otro para apoyarlo y no estaré más enfocado en mí mismo. Porque o tempo se aproxima que eu vou embora para minha casa Porque ya está cerca del tiempo de regresar a mi casa. e eu tenho que o homem novo, quando eu volto para minha casa, ele deve pensar na comunidade. Porque el hombre nuevo, cuando ya está listo para regresar a su casa, ya debe estar así, eh, pensando en la comunidad, en mi comunidad, Na minha família, en mi com familia, meus amigos. en la familia de mis amigos. Então, eu devo ser essa pessoa que vou aprender a olhar para as outras pessoas também que têm necessidade. Entonces, soy esta persona que aprende a mirar a los otros en sus necesidades. Então, eu diria assim que esse homem novo que a gente sempre acredita que se transforma, que nós nos transformamos, Entonces, les comento que este hombre nuevo, en lo cual nosotros nos tornamos, eles são os portadores da unidade son los que llevan, aonde eles estiverem. son los que llevan la unidad donde estén. Então, isso é para esse final de caminhada, mas também para a vida lá fora. Entonces, esto es para el final de caminata, pero incluso para comenzar la vida, recomenzar la vida lá, allá afuera. Então, eu diria para vocês, sejam pessoas que gerem a presença de Jesus entre vocês para levar a unidade a qualquer lugar onde vocês estiverem. Entonces, les digo, sean los que generan la presencia de Jesús entre ustedes para llevar la unidad donde sea que estén ustedes, que estarán ustedes. E eu aguardo cada um na missão, porque temos muita missão pela frente. Y espero a ustedes en las misiones que tenemos, y son muchas que tenemos adelante. Agora temos o Equador, que é na região de vocês, né, que vai ser uma nova fazenda, né? Ahorita tenemos en Ecuador, en la región de ustedes, que tendrá una nueva fazenda. Sintam-se convidados. Sintam-se invitados a esta Se misión alguém, en Ecuador. se alguém quer contar alguma experiência, falar alguma coisa, Si alguien quiere comentar algo, contar una experiencia, hablar de algo, pueden hacerlo. Acérquense, prendan el micrófono y si quieren comentar algo, una experiencia, que sea. Creo que no comprendieron nada. eu acho. ¿O comprendieron todo? Das duas, uma. Sí. ¿O tienen miedo de preguntar? Ahí viene. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. No, mano. sí, comprendimos, claro. Yo de hecho siempre tomo apuntes y todo, pero pues experiencias, siempre en el tiempo de caminar hay muchas de cómo va uno superando ese o va encontrando el sentido de la unidad, ¿no?
Pasa uno por, pasa uno por las fases de entrar, ser ayudado, empezar a caminar solo y ahora que ayuda uno un poco a los hermanos nuevos. En todas se hace unidad hasta que uno va empezando a comprender la unidad, pero mi pregunta ahí sería, bueno, amar es la base principal de poder hacer una buena unidad, ¿no? Pero cuando a veces es complicado amar, bueno, amar es hasta que duela, pero todavía siempre es difícil amar a algunos hermanos, ¿no? Fuera de pedirle diariamente al Espíritu Santo, a Jesús, que nos llene el corazón, ¿cómo hace uno con la terquedad de ciertos hermanos que es muy difícil? Você compreendeu a pergunta, Ricardo? Compreendi. Tá bem. Eu queria primeiro lembrar que São Francisco de Assis, ele dizia: o amor não precisa ser amado. Les recuerdo primeramente una frase de Francisco de Asís. El amor, ¿cómo es? Não precisa ser pre- amado. El amor no precisa ser amado. É, porque se, é eu que tenho que amar, não é o outro, né? Eu amo, né? Eu não preciso receber de volta, né? Porque Eu gosto sempre de yo no compreender. necesito. El amor me toca a mí amar, no esperar nada en cambio. No esperar ser amado. Ama, ama, solo ama. ¿Compreendeu, Camilo? Sim? Mas eu queria falar para ele que eu vivi uma experiência bem nesse sentido que ele falou. Quería compartir con usted, hermanito, una experiencia que yo viví que está dentro de esta pregunta que usted nos hizo. Alguns anos atrás, eu pedi uma pessoa para me ajudar na fazenda onde eu estava. Hace unos años atrás pedí a una persona que me apoyara en la fazenda donde estaba yo E recebi um irmão muito difícil para caminhar. y recibí un hermano que me hacía muy difícil para caminar. Ele sempre agia da forma como ele queria, fazia as coisas do jeito dele, não via nada junto. Entonces, él siempre actuaba a su propia manera, hacía las cosas como le daba ganas y no veía nada junto en unidad conmigo. E foram 2 anos. Y así fueron 2 años. Depois me disseram que eu ia ser transferido Después me dijeron que me iban a transferir e junto com a transferência eu recebi o meu irmão para ir comigo porque eu nunca reclamei dele. y junto con la transferencia recibí a mi hermano, este hermano, porque nunca me quejé de él. Então eu diria assim que Chiara Lute, né, ela não é santa ainda, né? No, es beata. Ela é beata. Leiam Chiara Lute, eu acho que vocês devem ter um por aí em espanhol. Sí, les sugiero una lectura de un libro que cuenta la historia de Chiara Luce, la L, la U, la C, la E, Luce. Chiara Luce, Luce en italiano, que es una beata, no confundan con Chiara Lubick, es una persona. Chiara Luce es otra persona, una adolescente que falleció y que hoy es beata. Entonces, procuren sus facendas, en sus comunidades, que debe haber ahí libros en español. E ela tinha uma frase muito, muito importante. Ella tenía una frase muy importante. Aquilo que me faz sofrer é meu. Aquello que me hace sufrir es mío. Então, quando nós recebermos um irmão muito difícil,
é porque nós precisamos aprender muitas coisas com ele. Y entonces, cuando recibimos un hermano que es muy difícil, es porque nos debemos aceptarlo porque vamos a aprender muchas cosas con él. E muitas vezes a perseverar no amor transforma as pessoas. Y muchas veces perseverar en el amor cambia a las personas. Então, nunca desista de ninguém por dificuldades. Entonces, nunca desistas de nadie por cuenta de las dificultades. Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Obrigado. ¿Alguien más, hermanos? Aquí está, ahí está. ¿Qué Solo tal? Buenos días. buenos días. Buenos Buenos dias. días. Mi nombre es Ricardo Alejandro y vengo de la Hacienda de Aguascalientes, pero estamos aquí en Amanalco, Estado de México, con los hermanos de Guadalajara haciendo misión. Sim, déjame explicar, Ricardo. É Ok, Eu sei porque... Ah, sim, a você missão. sabe. Isso, em Toluca. Aham. Eles ok. estão Toluca. na cidadezinha de Amanalco. Tá bem? Adelante, hermano. Ok. Y nada más para comentar un poquito de mi experiencia aquí, de la unidad, Certo? porque es algo que nadie esperaba, ¿verdad? Hacer unidad, más que nada que dos facendas se juntaran para venir a demostrar el carisma de la obra, que es algo que de pronto nos sentíamos como que muy con la responsabilidad de venir y demostrar el carisma a unas hermanas que pensábamos que iba a ser muy difícil, ¿verdad? Porque ellas tienen su propio esquema, tienen su comunidad y venir y demostrar unidad con ellas ha sido algo increíble, ¿eh? No pensamos o a lo mejor estamos haciendo nosotros las cosas muy bien como se deben de hacer porque nos, nos unimos ¿cómo se dice? Hicimos unidad muy bien a Guadalajara y Aguascalientes y hasta, pues aquí llegamos a decir que es la Hacienda de Toluca, no es Aguascalientes, que nos ha demostrado, hemos intercambiado experiencias de facenda a facenda, de persona a persona, y nos lleva a demostrar que todo va bien. El chiste es saber amar a los hermanos y tener esa, ¿cómo se dice? Esa unidad más que nada y ver a Jesús en medio, ¿no? Ver a Jesús abandonado, no desistir nunca de aquel, porque estábamos comentando aquí de los muchachos que llegan y se quieren ir pronto, de cómo hacer para que ellos no desistan, ellos sigan aferrados a querer cambiar más que nada, a dejar todo ese mundo de sufrimiento que tenemos allá afuera. Y es algo muy bonito que nos vamos a llevar una experiencia muy, pues sí, muy grata de hasta con ganas de volver a regresar y tener una misión aquí ya más, más a profundidad. Es algo muy, muy increíble de saber y aprendemos más que nada de las hermanas. Hemos tenido algunos temas con las hermanas y nos llenan más porque también ellas han aprendido de nosotros. Han venido, el otro día tocamos el tema de la esperanza y fue algo que nos dejó mucho, mucho aprendizaje y también enseñamos algo de nosotros hacia ellas. Ya sería todo, amigos. Bonita Sim. tarde. Bonita tarde. Graças, irmão. Gracias. Aqui temos essas irmãs que vocês estão aí na casas, na onde elas moram, aí elas estão aqui conosco, aqui em Guaratinguetá. Elas vivem já há alguns anos aqui também conosco. Hermanos, para que sepan, aquí también en Guaratinguetá tenemos una pequeña comunidad de las mismas hermanas que están ahí, que viven ahí donde están ustedes en Toluca. Más, nomás para que sepan. Y hace algunos años que están allá con nosotros, aquí con nosotros, viviendo esta experiencia de unidad. Graças. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Agora estão com fome, querem almoçar. Ah, sim.
Es que aquí está bien, casi toca la hora. Isso mesmo. Está bien. Entonces, hermanos, les agradezco la unidad, porque la unidad también es estar así. Dejar todos los temas que no son importantes ahorita de lado para estar unidos en este tema, con los ojos fijos en quien habla. Bueno, la unidad tiene muchos aspectos. Los más importantes fueron meditados ahorita. Está bien. Muito obrigado, Muitas, Ricardo. Muchas muitas gracias. graças, hermanos. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Una bonita tarde. Bendiciones. Graças. Tchau, Ricardo. Deus abençoe. Tchau, Unidos. Um tchau. abraço.